El ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU presentan la serie Feliz para Siempre, para hoy 5 de septiembre, en el segmento número 7 de la programación titulado Escuela Sabática Regular, tercer trimestre, Carta a los Efesios, lección número 11. De inmediato, queda con ustedes la maestra escogida por Dios para presentar estas lecciones. Mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es tuyo. Nosotros regresamos en 1 hora para el cierre de la transmisión. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Hoy es martes 5 de septiembre y me recuerda que estamos a 2 días del aniversario de la firma de los tratados Torrijos-Carter, los tratados del canal. No sé por qué vino a mi mente, pero vino a mi mente. Y probablemente también porque justamente durante este periodo fue que empecé a trabajar de manera permanente en la comisión del canal y fue en septiembre. Pero qué cosa que el Señor trae eso a mi mente, cómo ha pasado el tiempo, cómo el Señor nos ha bendecido con vida. Y a veces no nos damos cuenta de que la mayor bendición que podemos tener es vida. Y cuando se tiene salud, pues aún más. Así que agradecemos al Señor que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, de estar vivos. Y vamos a compartir la presentación que tenemos. El tema de hoy es un tema de actualidad. Y más que un tema, yo considero que vamos a tener que, como dice un programa aquí en Panamá, encontrar soluciones. Así que vamos a presentar, vamos a compartir la pantalla y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el profesor por excelencia. Él es el único que nos puede ayudar y que nos puede llevar no recuerdo si, sí lo hice. Sí lo hice. Me estaba dudando de si había puesto la presentación en el orden correcto. Así que vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en este estudio. Oremos. Señor, te agradecemos por este día. Un día soleado, en donde los trinos de los pajaritos estuvieron a flor de piel esta mañana. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por la protección que nos diste durante la noche mientras que dormíamos. Pero más que nada, Señor, agradecemos la compañía del Espíritu Santo. Sin él, Señor, nada podemos hacer. Y solo es por medio del Espíritu Santo, hablando a nuestras mentes y corazones, que podemos comprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que dirija este estudio y que nuestras mentes estén dispuestas a aprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios. Sí, la epístola a los Efesios. La guía de estudio se titula Efesios, siguiendo a Jesús en tiempos difíciles. Y vaya que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos estudiando la lección número 11. Solamente nos hacen falta 3 lecciones para concluir esta guía de estudio. Y esta lección quiere llevarnos a practicar la lealtad suprema a Cristo. Y la presentación de hoy, del tema de hoy, va a desafiar nuestras mentes en cuanto a nuestra lealtad suprema a Cristo.
Estamos viendo para memorizar el versículo 9 de la epístola a los Efesios capítulo 6. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, le invitamos a estudiar con nosotros utilizando la Biblia que usted tenga. Estamos estudiando la epístola a los Efesios por capítulo y estamos en el capítulo 6, versículos, si la memoria no me falla, del 1 al 9. Quiero confirmar que mi memoria no me falle, exactito. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y esos versículos, de esos versículos, el 9 es el que se nos ha presentado esta semana a memorizar. Pero yo quisiera unirlo o enlazarlo con el versículo 8 para que tenga un poquito más de sentido. Y dice, sabiendo que el bien, el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Quiere decir que todo lo que yo haga, voy a recibir del Señor el bien. Y entonces entra en el 9 y dice, vosotros amos, haced con ellos, ¿con quiénes? Con aquellos que son tus siervos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Todo lo que haga para el Señor. Recordar que al servir, estoy sirviendo al Señor. Y eso es lo que dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entonces, así como yo sirvo a Cristo, entonces debo hacer que o tratar a aquellos que me sirven, tratarlos como Cristo me trata a mí cuando yo les sirvo. Les sirvo de buena voluntad al Señor, no a los hombres, y enseñarle a las personas que están bajo nuestra responsabilidad que ellos también sirvan a Dios y no necesariamente me sirvan porque yo estoy allí con el látigo como aparece en esta foto, sino que puedan conocer al Señor y servir al Señor. Y entonces por eso es que el texto 9 dice, dejen de amenazar. No hay nada peor que, y lo digo en el contexto no solamente de aquellos que sirven, ya sea en una empresa o en donde laboren, sino también en el hogar. Hay padres que se la pasan amenazando a sus hijos diciéndoles, si no haces esto te voy a castigar, si no haces lo otro voy a hacer esto, te voy a quitar el celular. O sea, estamos inculcando temor, temor de miedo, no temor de respeto. Y las personas sirven por el temor al castigo, pero no sirven por amor. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería cambiar aquí, que nosotros podamos servir, ya sea que seamos colaboradores en una empresa, ya sea que seamos hijos en el hogar, como vimos en el texto, en el versículo 1, sirvamos por amor. Y cuando tú sirves por amor, pensando primeramente que estás sirviendo a Dios y no necesariamente verlo desde el punto de vista de que, bueno, voy a hacerlo por obtener una remuneración. Cuando tú sirves por amor, la relación cambia, tu manera de pensar cambia, inclusive, y me atrevo a decir, que la calidad de trabajo que produces va a cambiar, porque estás sirviendo por amor, le estás metiendo, como decimos nosotros, le estás metiendo mente, le estás metiendo todo, porque lo estás haciendo de corazón. Así que se le pide aquí, el apóstol Pablo le pide a los amos que inculquen,
que le enseñen a sus siervos a servir por amor y no servir porque ellos están allí con el látigo. Y se les dice, dejen de amenazar, sabiendo que el Señor de ellos, el Señor de tus siervos, también es Señor tuyo. Y Él está en los cielos. Y no hace diferencia entre tú como amo y el siervo. Para Dios, todos somos iguales. No hay diferencia. Así que al momento de relacionarnos con las personas que son nuestros colaboradores, debiéramos hacerlo pensando en que nosotros también somos colaboradores del Señor, somos siervos de Dios. Y en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios, nuestra relación con las personas que son nuestros colaboradores también se va a ver impactada. Y se los digo porque así fue en nuestro hogar. Teníamos una persona que nos ayudó con la limpieza por casi más de 20 años. Y ella era parte de la familia. No como el pater familia aquí en el Imperio Greco-Romano, sino que ella era parte de nuestra familia. Ella comía lo que nosotros comíamos. Ella tenía las llaves de nuestra casa y ella llegaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Esa era la relación, teníamos confianza en ella. Ella era la que administraba el hogar cuando yo no estaba. Ella cuidaba también de nuestros perrunos cuando no estaba. Y cuando yo no podía, ya sea por alguna cirugía de columna o algo, ella estaba allí para ayudar y para colaborar y lo hacía de corazón. Y eso hizo que nuestra relación fuese más que, como dice aquí, de amo a siervo. Éramos una familia. Sus hijos eran parte de la familia y ellos se vieron beneficiados con la labor que ella hacía aquí en el hogar. Así que de eso se trata. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar y no veamos despectivamente a las personas que trabajan en nuestros hogares. Y lo digo porque nosotras las mujeres tenemos la tendencia de denigrar a las personas que colaboran con nosotros en el hogar. Les ponemos un uniforme, les hacemos ver que ellas allá, que ellas deben mantener su lugar, y yo no estoy diciendo que no, pero es el cómo hacemos que eso se haga. Acá, y la persona que laboraba con nosotros, ella sabía cuál era su lugar y ella no pasaba esa línea, pero no se lo repetíamos y se lo restregábamos en el rostro cada vez que la veíamos. Ella sabía cómo comportarse. Y yo sé que hay algunas que se pasan un poquito de la raya. Yo sé. Pero en la medida en que nosotros seamos ejemplo, en la medida en que nosotros le mostremos el amor de Cristo, la relación va a ser diferente. Eso es lo que nos dice el versículo a memorizar esta mañana. Que recordemos que el Señor de ellos también es nuestro Señor. Y Él no hace acepción o diferencia entre las personas. En este día vamos a tocar un tema sumamente delicado. Nos toca hablar de la esclavitud en las Escrituras y la historia. Y me atrevo a añadir y hacer la pregunta: ¿cree usted que hay esclavitud hoy en día? Bueno, vamos a ver qué nos tiene la presentación de hoy. La guía de estudio inicia por decir que leamos los consejos a los esclavos y a los amos de los esclavos en estos pasajes.
Son muchos los pasajes, así que elegimos unos cuantos para el contexto y vamos a resumir esos consejos durante la presentación. Primeramente, vamos a ver el texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, que dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. Volvemos a enfatizar que lo que hace la diferencia cuando tú sirves a una persona, cuando tú eres colaborador en una empresa, es que lo hagas como si estuvieses sirviendo a Cristo. Cuando lo haces de esa manera, créeme, el enfoque cambia, tu actitud cambia y la calidad de tu trabajo es mayor porque lo vas a hacer de corazón y eso se va a ver en la calidad del producto que se dé a la empresa. No hagamos entonces en nuestro servicio de colaboración solamente cuando están mirando. Hay personas, y yo lo he visto, me tocó ser supervisora, y hay personas que apenas tú entras al cuarto, colaboradores, apenas tú entras al cuarto, y guardan el celular y todo lo demás, y hacen ver como que están inmersos en el trabajo. Yo me quedo y yo digo, yo también fui colaboradora, yo sé cómo se cuecen las habas de ese lado, como decimos aquí en Panamá. Y ¿qué te digo? ¿Por qué debemos solamente laborar cuando el supervisor o el gerente está enfrente? ¿Por qué no podemos hacer el trabajo que se nos ha asignado? Y me atrevo a decir, conforme al contrato que firmamos. Sí, nosotros firmamos un contrato laboral. El contrato laboral dice que nosotros debemos rendirle a la empresa 8 horas de trabajo, tenemos algunos momentos de descanso y tenemos 1 hora de almuerzo para aquellos que siguen ese patrón. Entonces cumplamos con el contrato de trabajo que firmamos. ¿Por qué tiene que estar el gerente o el supervisor allí para que nosotros trabajemos? No debiera ser. Pero el apóstol Pablo aquí nos invita a dar un paso más. Nos está invitando a que sirvamos a a las empresas que nos contrataron. Lo hagamos como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Y cuando tú sirves a Cristo, Cristo no está físicamente aquí viéndonos, pero sí nos está observando, pero físicamente no está al lado de nosotros diciéndonos, oye, trabaja. Nosotros hacemos lo que el Señor nos pide por amor a Él, por agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y de esa manera es como debiéramos servir en nuestras empresas. No esperando ganarse el favor humano, sino como siervos de Cristo. Aquí la palabra esclavos ya vamos a ver por qué la utilizan. Haciendo todo de corazón por voluntad de Dios. De eso se trata el tema de hoy, que todo lo que haga, lo haga para el Señor. Y créeme, cómo cambia. Es más, trabajas feliz, trabajas con una canción en tu corazón. Recuerdo que le dije a mi jefe cuando laboraba, le digo, necesitamos música instrumental, música de ambiente en la oficina para bajar los niveles de estrés. Porque nosotros cuando yo laboraba atendemos clientes y a veces los clientes vienen molestos por alguna situación que se dio por el servicio que prestamos y vienen molestos. Pero cuando abren la puerta y encuentran colaboradores que los reciben con una sonrisa, hay una música de ambiente espectacular, bajita, pero
que lleva a calmar los nervios. Entonces, el cliente entra en un ambiente que es conducente a que él se relaje. Y para aquellos que de repente pues no tienen esa situación en sus empresas, una recomendación, tener música de ambiente. La música estridente altera, pero una música suave, instrumental, tiende a calmar los nervios. Y especialmente si usted está en una empresa o es dueño de una empresa que atiende físicamente al cliente. Porque hay otros que lo atienden en línea o no los ven, pero aquellos que sí tienen que ver el rostro al cliente, tener música de ambiente es esencial. Así que cuando tú sirves en una empresa y tú estás lleno del amor de Dios y quieres servir a Dios haciendo lo mejor conforme a las destrezas y habilidades que Dios te ha dado, tú sirves, mira, pasan las 8 horas feliz, como decíamos en la oficina. Llegamos, salimos de nuestras familias de casa y llegamos a otras familias. Somos toda una familia. El dolor del uno afecta al otro y viceversa. Y cuando en algún momento llegábamos y no estábamos del todo anímicamente bien, pues todo el grupo se unía y trataba de alegrar, trataba de animar y si era posible, pues ayudar a resolver, pues se ayudaba. Y de esa manera el ambiente laboral se sentía tranquilo, uno trabajaba tranquilo y producíamos. Yo recuerdo que una vez nosotros producíamos las órdenes de trabajo y la parte técnica que tenía que ejecutar. Esas órdenes, una vez la supervisora el supervisor se me acercó y me dice, oye, paren la producción. Nosotros acá no nos damos abasto con todas las órdenes que ustedes están produciendo. Están produciendo demasiado y nosotros nos quedamos de que así, no nos dimos cuenta. Nosotros estábamos tan felices, tenemos un ambiente tan cordial de trabajo que la producción en la oficina estaba superando lo que realmente era la cuota regular de producción. De eso se trata, servir a Dios y no necesariamente por ganar el favor de los hombres. Todo cambia cuando uno sirve de esa manera. Así que se nos dice también, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Bueno, me dijeron que produjera 10 órdenes hoy. Bueno, es mediodía, ya produje las 10 órdenes, no hago más nada para el resto del día. Me siento a escuchar música. Me pongo a chatear en el celular. Eso es servir al ojo. Oye, terminaste tus 10 órdenes y todavía tienes tiempo. Produce 10 órdenes más. O tal vez ayuda a otro a que pueda cumplir con la cuota de ese día. Pero no, nosotros somos egocéntricos. Yo, ayudar a otros. Se nos olvida que trabajamos, laboramos para una empresa y que somos un equipo de trabajo. Y cuando el equipo produce lo que debe producir, el equipo gana. Y cuando el equipo se ve afectado porque no llega a producir lo que se le pide, el equipo pierde. Así que si tú quieres que tu equipo sobresalga y sea el ganador, entonces ayudémonos mutuamente para que como equipo salgamos vencedores. De eso se trata, no sirviendo al ojo, sino como quienes quieren agradar a los hombres con corazón sincero, temiendo o respetando a Dios. Y amos hacer lo que es justo y recto. Hay empleadores, y lo digo porque lo he visto, que hoy en día los contratos de trabajo todos son temporales para no tener que pagar las prestaciones que les corresponden a los colaboradores. Y los colaboradores viven de contrato en contrato, de contrato en contrato, y no logran
poder comprar una casa o hacer un compromiso a largo plazo porque no tienen un contrato de trabajo a largo plazo. Y las empresas se benefician porque no tienen que pagar ciertas prestaciones. Seamos justos y rectos con aquellos que trabajan para nuestras empresas, sabiendo que también nosotros tenemos un amo en los cielos. Interesante las recomendaciones. Y el último texto dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando nosotros no servimos bien y la gente sabe que somos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Si nuestros jefes son inclusive creyentes, pues con más razón, sirvamos con amor. Esto es lo que Pablo dice que se debe enseñar y exhortar. Muy bien. Ahora nos dice la guía de estudio que es sorprendente escuchar a Pablo dirigirse a amos cristianos e imaginar a los esclavos cristianos y a sus amos sentados, y a su amo, perdón, sentados juntos en los hogares e iglesias de Éfeso. Imagínense que los sábados ellos se estaban reuniendo para estudiar la palabra de Dios y el amo y el esclavo están sentados juntos escuchando la palabra. Y yo me imagino que eso debió haber sido revolucionario para el imperio grecorromano. La esclavitud en el mundo grecorromano podría diferir considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo, ¿sí? Eso de que el esclavo esté sentado al lado del amo, nunca. En la mentalidad grecorromana, el esclavo tenía que tener su posición. Es más, recuerdo una vez la persona que colaboraba con nosotros, ella, estábamos todos bueno, sí, nos habíamos salido, íbamos a comer, y ella se sentó en una mesa aparte, y yo me quedé, yo digo, ¿por qué usted está allá? No, sí, aquí estoy bien. Dijo, no, sí, vamos a comer todos. Y la invité a sentarse a la mesa y ella dije, no, no señora, a mí no me corresponde sentarme allí, este es mi lugar. Y yo me quedé, yo digo, miren cómo son las personas, o sea, cada uno, o sea, dentro de la cultura se establecen estos patrones de conducta en donde la persona que colabora, que sirve, siente que su lugar no es a la mesa con el amo, esa parte. Y eso era lo que pasaba en el mundo grecorromano. Entonces, ahora Pablo los está invitando a que se sienten juntos a estudiar la palabra de Dios. Y eso era totalmente revolucionario. Así que había también en el imperio grecorromano dos grupos de esclavos. Esclavos domésticos urbanos, que estos en la ciudad tenían oportunidad de educarse, trabajar como arquitectos, médicos y filósofos. Estos esclavos domésticos inclusive a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de ellos nunca lograba su libertad. En su intento de reconocer esas diferencias, varias versiones bíblicas recientes traducen el término griego doulos, esclavo, como siervo. Y ahí es en donde quería hacerles la diferencia. Que ahora en muchas Biblias usted va a encontrar la palabra siervo en vez de esclavo. Así que nos sigue diciendo la guía de estudio que estas características de las diferencias entre los esclavos se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban trabajos forzados por regla general, al margen de donde los siervos, al margen de los que servían como esclavos, estaban sujetos al poder y a la autoridad casi ilimitados del amo. Recuerden que el amo tenía
era el pater familia, él era el responsable de la esposa, de los hijos, la esposa, los siervos, todos eran parte de su propiedad y él como dueño podía hacer lo que él quería con ellos. Así que nos llama la atención que la guía de estudio presenta un ex esclavo llamado Publio Ciro. Aquí lo pusieron como es en griego, Publius Cyrus. Y él decía, es hermoso morir en lugar de ser degradado como esclavo. Dada la gama completa de las realidades de los esclavos en el tiempo de Pablo, especialmente Pablo les dice a los amos que no amenacen a los esclavos. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Eso era una realidad. Y me encuentro con una palabra en esta guía de estudio que no tenía idea, pero también me llama la atención que Pablo fue sabio. El Espíritu Santo le dio sabiduría para afrontar una situación de la cultura imperante que si él la enfrentaba de frente, probablemente no hubiera vivido mucho tiempo, porque esa era la cultura reinante. Pablo no aborda la temática de la esclavitud como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyecta una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente, pero de manera individual, que entonces va a impactar la sociedad. De eso se trata, que cada uno de nosotros sea transformado en su mente y que por nuestra conducta, por nuestra manera de pensar, como hablamos hace un instante de la influencia que ejercemos sobre los demás, entonces por nuestra influencia hacemos cambios en la sociedad. Así que Pablo no abogaba por la manumisión de esclavos en el Imperio Romano. ¿Qué es manumisión? Tuve que hacer investigación porque definitivamente que en mi vida había escuchado la palabra. Y nos dice que la manumisión es el acto por el cual el dueño concede la libertad al esclavo y como efecto le concede también la ciudadanía. Yo no tenía idea de que los esclavos no tenían ciudadanía. Me estoy desayunando. Y habían dos tipos de manumisión, una solemne y una no solemne. En la solemne habían varias distinciones. El amo o el dueño podía declarar, afirmar solemnemente la libertad del esclavo y lo hacía frente a un magistrado y con la presencia de un tercero. Esa era la manumisión solemne vindicta. La otra se presentaban ante el magistrado cuando se hacía un censo y creo que eso era cada 5 años. La otra podía ser testamentaria, directa o indirecta, en donde el amo le concede la libertad al esclavo una vez que él fallece o le dice al heredero que debe liberar al esclavo cuando él fallece. También había manumisión no solemne y acá habían otros parámetros en donde el dueño le daba libertad al esclavo con 5 testigos, admitía al esclavo a la mesa del Señor. Recuerden que les hablé que mi colaboradora me decía que no, que su lugar no era a la mesa con nosotros, sino aparte. Todas esas variaciones se empezaron a ver de manera social en el tiempo, en el Imperio Greco-Romano. Pero Pablo no quería enfrentar esto directo. Lo que él quería era que hubiese un cambio en nuestra manera de pensar de manera individual. Que
que los principios de la palabra de Dios transformaran la mente de las personas y que por amor a Dios, por amor a Cristo, nos tratáramos los unos a los otros como hermanos, como parte de la gran familia de Dios. Por eso es que usted ve en el capítulo 2 de Efesios que se dice que Jesús derrumbó la muralla de separación entre judíos y gentiles, pero también derrumbó la muralla de separación entre amos y esclavos, entre esposos y esposas, entre hijos y padres. Todas esas distinciones Cristo las derrumbó para que fuéramos uno, como aprendimos en el capítulo 4 de Efesios. Para que haya unidad es necesario eliminar las barreras que nos separan los unos de los otros. Y esta barrera social de los amos y los esclavos era socialmente aceptado y era hasta cierto punto un impedimento para que las personas que eran designadas como esclavos llegaran también a conocer el evangelio. Así que el abordaje que hace Pablo es diferente. Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel local, en los hogares, iglesias y el hogar cristiano. Y eso iba a repercutir sobre la sociedad imperante. Increíble. Así que vamos a ver los textos de la hermana White que tenemos para esta lección. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cree usted que hoy en día tenemos esclavitud? Bueno, vamos a ver un texto de Hechos de los Apóstoles, páginas 366 y 367. Y nos dice, y voy a empezar con esta foto, la esclavitud hoy en día existe. Ha adoptado nuevas formas como trabajos forzados, explotación sexual y tráfico de personas. Sí, la respuesta a la pregunta es sí. Hoy en día todavía impera la esclavitud. Así que todo lo que hemos estado hablando nos cae como anillo al dedo. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que algunos amos más humanitarios que otros mostraban mayor indulgencia para con sus siervos, pero la gran mayoría de los ricos y nobles daban rienda suelta a sus excesivas concupiscencias, pasiones y apetitos, haciendo de sus esclavos las desdichadas víctimas de sus caprichos y tiranía. Y la tendencia de todo el sistema era sobremanera degradante. Ese sistema degradante todavía existe hoy. Y nos dice el apóstol Pablo, no era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente el orden establecido de la sociedad. Y lo que vamos a presentar hoy no es para que usted salga ahora y empiece a darle de batazos a todos aquellos que tienen esclavos. Lo que Pablo quiere intentar hacer es una transformación de mente. Porque cuando usted trata de imponer su criterio, eso va en contra del éxito del evangelio. Es necesario que la transformación venga de adentro hacia afuera y no tratar de imponer un cambio de afuera hacia adentro. Pablo enseñó principios que herían el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales, llevados a efecto, seguramente minarían todo el sistema. Así que, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Donde
está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y yo les quiero mostrar hoy cómo se ve la esclavitud en pleno siglo XXI. Y para ello creo que sí, tengo que hacer esto aquí. Y nos vamos acá. Y voy a ver. Se me perdió la presentación. Ya no sé ni por dónde es que se hace esto. Ah, ok. Vamos a ver. Ok. Se me perdió la presentación. No, se me perdió el cómo proyectar la pantalla. Ajá, ya la vi. No. Necesito ayuda de cómo volver a presentar la pantalla. Cómo compartir pantalla, se me perdió. No encuentro cómo, no sé por dónde. Quiero presentar la pantalla esta y no encuentro el botón. Abre. No sé cómo abrirlo. A ver, la ventana. Es que justamente por eso es que no, ahora la estamos enfocando. Tienes que poner los otros tres. ¡Oh! Sí, pero sí, pero no me da para. Ah, es que ya vi, stop video. Es que tengo que parar el No has video. parado el video. Ajá, tengo que pararlo. Ok. ¡Au! Y ahora, ¿para dónde se fue? Ábrela. No, baja eso. No sé para dónde Para el video. cogió. No sé para dónde cogió. Busca el zoom. Abre el zoom. No sé a dónde está. Aquí tienes. No está. Voy a volver a entrar. No sé para dónde cogió. Es que me salí. Ay, Dios mío. Qué dilema. Ok, ahora sí. Muy bien. Qué dilema el tener. Ya vi que fue. Ok, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Dios mío. Qué dilema esto. Muy bien. Ahora sí. Volví a. Ahora sí. Sí. No, sí, ya. Ahora sí. Muy bien. Voy a compartir esta pantalla que vi de esta Telesur, es una televisora, en donde nos dice, ¿aún existe esclavitud en el siglo XXI? Y nos contesta que sí, la esclavitud ha adoptado nuevas formas, como vimos, como trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de personas. Y me llama la atención el número. Dice, a pesar de los esfuerzos por erradicar el problema, alrededor de 49 millones de personas aún viven en condiciones de esclavitud. Yo pensé que esto era solamente en el tiempo de Pablo, pero no. Estamos a pleno siglo XXI, 5 de septiembre del 2023, y nos dice que cada 2 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, fecha en la que la Asamblea General, imagino yo, de las Naciones Unidas, aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en el año 1949. Y miren usted cómo se ha hecho una reingeniería de la esclavitud. El concepto de esclavitud ahora se refiere a todo trabajo no remunerado o muy mal pagado y en que las personas carecen de garantías, principalmente el de la libertad. Wow, esa no me la esperaba. Y nos habla de la esclavitud
Dice la Organización Internacional de Trabajo, calcula que actualmente 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, lo que genera unos 150.000 millones de dólares anuales en ganancias ilícitas en el sector privado. Sector privado, o sea, estamos hablando de que cuando una persona es mal pagada, está haciendo un trabajo, pero no está siendo bien remunerado, pero no tiene otra alternativa, no tiene tal vez educación, es una persona sin recursos y no tiene de otra. Y me llama la atención que dice que la Organización Internacional de Trabajo estima que en la región asiática es donde se concentra la mayor cantidad de esclavos en el mundo, con 11.7 millones. Yo quedé asustada cuando yo vi este artículo. Y estoy que todavía no entiendo. Dice, en Estados Unidos se calcula que existen unos 60.000 esclavos, entre ellas personas con visas temporales y trabajadores domésticos, mientras que en el Reino Unido se calculan 4.426. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de dos países súper desarrollados. Entonces estamos hablando de que todos los latinoamericanos, inclusive los que pasan por Panamá, que quieren ir en busca de esa libertad, de ese sueño de ir a Estados Unidos, lo que se están es convirtiendo en esclavos. Eso es lo que me está diciendo este artículo. Porque por su necesidad se están incluyendo en un mercado en donde por la necesidad ellos van a laborar como esclavos. Han dejado sus países voluntariamente buscando el famoso sueño y miran con qué se encuentran. Y eso va un poco más. Acá tenemos que hay 49 millones de esclavos en el mundo en pleno siglo XXI. O sea, no soy yo. Ellos son los que lo están diciendo. Y dice, la esclavitud moderna se esconde al interior de las fábricas, en campos agrícolas o dentro de los propios hogares. Cada 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Eso acaba de pasar, 23 de agosto, fue hace unas semanas. Y acá nos narra una historia que es para mí algo que yo jamás pensé que una persona pudiese vivir. Dice, la esclavitud no es cosa del pasado, es un problema actual y tiene rostro humano. Y mencionan el caso de esta niña que ellos han denominado Daniela, que fue una joven que fue secuestrada y condenada a ser víctima de explotación sexual por el cartel de los Zetas en México. Dice que su liberación fue asombrosa, porque por regla general, pocas mujeres en manos de las organizaciones criminales más temidas pueden lograr salir de ellas con vida. Fue expuesta en bares, discotecas y en cualquier sitio donde pudiera captar clientes. Estos clientes le pagaban altas sumas de dinero, no solo por sus servicios sexuales, sino también por golpearla brutalmente. ¿De qué estamos hablando aquí? Pleno siglo XXI. Ella no escuchaba radio, ni veía televisión, ni leía periódico. El dinero que recibía le era despojado por los mismos integrantes del cartel. Daniela hoy se dedica a contar el horror que ella vivió en esa frontera de México. Y solo recuerda haber visto a mucha gente morir de forma espantosa prestando sexo servicio. Así es como se le llama a la esclavitud de hoy. Increíble.
me llama la atención que por las golpizas ella quedó con cicatrices en el rostro, en la piel, producto de quemaduras de cigarro, un ojo desviado y el rostro medio paralizado por las golpizas que recibió durante su cautiverio y que fueron corregidas parcialmente con una cirugía plástica de 6 horas. O sea, ¿y quiénes eran sus clientes? En su mayoría, migrantes rubios, altos, esbeltos y con dinero que provenían de Estados Unidos y que disfrutaban más con el sufrimiento ajeno que con el acto sexual. De esto estamos hablando, de esclavitud en el siglo XXI. Y lo último, la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Millones de personas que atraviesan fronteras huyendo de conflictos armados y de violencia en sus países de origen. Y en su desesperación lo dejan todo. Se vuelven en un estado de vulnerabilidad propicio para lo que llamamos los buitres de la trata de personas, que los convierten en mercancía. Wow. Y este es un delito sin fronteras en un mundo donde priva la impunidad. De eso estamos hablando. La trata de personas se ha cobrado en 2015 al menos 12 millones de víctimas, según la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la situación que reina hoy. Y usted y yo estamos estudiando aquí esta guía de estudio pensando, es que el consejo que dio Pablo era para ese entonces, eso no tiene nada que ver con nosotros hoy, eso imperaba en el imperio grecorromano de ese entonces. Hoy en día nosotros no tenemos ese problema. Yo pensé que no había un problema hasta que me dio por hacerle la pregunta a Google. Digo, déjame preguntar. ¿Existe la esclavitud hoy en el siglo XXI? Y me encontré con esta espantosa realidad. Estoy sin palabras, totalmente sin palabras. Y estamos hablando de diferentes fases o diferentes maneras en que ahora se está dando la esclavitud de las personas. Trata de personas, la esclavitud, sexo servicio, el empleo no remunerado o remunerado forzoso. Mire usted, 21 millones de personas víctimas de trabajo forzoso en el mundo. Y esto incluye víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. ¿De qué estamos hablando? Y esto genera, es un negocio transnacional, o sea, abarca muchos países. Y anualmente genera ganancias, entre comillas, de casi 32 mil millones de dólares para quienes se lucran de la esclavitud de las personas. Bueno, yo simplemente quería traerlos a la realidad. Y ya sé que fue el error que cometí antes, así que no voy a volver a cometerlo. Ok, regreso a la presentación. Y era para que viéramos lo que está pasando hoy en día. Y que nos diéramos cuenta de que hay mucha tela que cortar. Así que, ¿qué hacer? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de que debe haber una conversión de adentro hacia afuera. Una conversión del amo y una conversión del esclavo. Una vez convertido el esclavo, llegaba a ser miembro
del cuerpo de Cristo. Y como tal, en el tiempo greco-romano, debía ser amado y tratado como un hermano, un coheredero con su amo de las bendiciones de Dios y de los privilegios del Evangelio. Por otra parte, los siervos debían cumplir con sus deberes. O sea, el hecho de convertirse en siervos de Dios no arreglaba su situación como esclavos ante la sociedad. Lo que se esperaba era que recibieran un mejor trato por parte de sus amos y que ellos pudiesen servir no al ojo como para agradar a los hombres, sino sirviendo a Cristo, haciéndolo de corazón. O sea que lo que se estaba pidiendo o lo que el apóstol Pablo quería lograr era que la situación del esclavo fuese más llevadera al convertirse en siervo de Cristo. Y terminamos diciendo, el cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el rey y el súbdito, el ministerio del evangelio y el pecador caído, que ha hallado en Cristo purificación del pecado. Recordando el título de la lección de esta semana, practiquemos, ya se me olvidó cómo se llama, practiquemos la suprema lealtad a Dios. Cuando el amo y el siervo practican o están imbuidos del amor de Dios, su relación con Dios impacta la relación que tienen con los demás. Y al amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, llegan a tratar a las personas con dignidad y respeto. Y aquellos que son esclavos sirven como a Dios y no necesariamente pensando en que solamente lo deben hacer para los hombres. La mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Regresando al capítulo 4 de Efesios, la unidad es lo que hace la diferencia. Cuando yo cumplo, cuando yo me entrego a Dios de corazón, me entrego mi voluntad, cumplo con la oración o contesto la oración de Jesús en Juan 17, de que seamos uno como Él y el Padre son uno. Llegar a ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es la bendición más grande que tú y yo podamos experimentar. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Sí, llegamos a permitir que el Espíritu Santo more en nosotros y haga una transformación en nuestra manera de pensar. Y al hacer eso, esa transformación nos llevará a tener al Espíritu Santo morando en nuestras mentes. Y cuando el Espíritu Santo mora en nuestras mentes, nuestro carácter va a reflejar el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Pero ¿sabes qué? Más que nada, habrá una transformación en nuestras relaciones interpersonales. Y esa transformación nos llevará a unirnos como uno, que es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Así que hoy tenemos un reto. ¿Sí? Tenemos un reto. Tal vez tú y yo no tengamos, no somos víctimas de la esclavitud, pero si hay alguien que es
víctima de la esclavitud, de la trata de blancas, de la explotación sexual y está escuchando esta transmisión, nuestra única esperanza es Cristo. Que hagamos una entrega total de nuestras vidas a nuestro amante Salvador. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero más que nada, la palabra de Dios nos dice que al que el Hijo hace libre, verdaderamente es libre. Puede ser que seas víctima de trata de blancas. Puede ser que estás buscando el gran sueño. Has dejado todo para buscar ese sueño y tener, sin saber que te estás voluntariamente incluyendo en la esclavitud, en ese número de personas que van a ser obligadas a trabajar forzosamente, que las condiciones de trabajo van a ser denigrantes. Ese famoso sueño puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Pero hay otros que también están privados de libertad y que están sujetos a toda una serie de vejámenes donde están. Si el Hijo te hace libre, verdaderamente seremos libres. Libres en nuestra mente, a pesar de estar en circunstancias difíciles. Por eso la guía de estudio nos dice, siguiendo a Jesús en tiempos difíciles y en circunstancias difíciles, porque puede ser que tus circunstancias físicamente hablando son difíciles, pero en tu mente estás libre, libre de ofensa a Dios, libre de ofensa al hombre. Y esa libertad que nos da Cristo Jesús del pecado y de las múltiples situaciones que se nos presentan, nos puede llevar a tener paz, como dice el Salmo 122. Una paz interior que solo Cristo nos puede dar. Así que hoy, si estás escuchando esto y estás viendo la realidad de lo que está pasando en tu vida, te invito a entregarte por completo al Señor. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te guiará a que seas libre a pesar de tus circunstancias. Y no hay nada mejor que ser libre mentalmente, que tener paz mentalmente. Eso cambia tu actitud y te da nuevo brío, te da una nueva manera de ver las cosas que te ayudará a sobrellevar la situación e inclusive el Espíritu Santo te puede guiar y lo hará para que seas libre en todos los aspectos. Si estás en esta situación, quisiera invitarte a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos que las situaciones que se vivían en los tiempos bíblicos todavía se ven hoy. A veces vivimos nuestras vidas pensando que, bueno, nuestra vida es, nosotros tenemos problemas, pero cuando vemos los problemas que tienen los demás, Señor, Dios mío, nosotros no tenemos problemas. Señor, si hay manera de que de alguna forma esta transmisión puede llegar a aquellas personas que son víctimas de la esclavitud en pleno siglo XXI, Señor, háblales, hazles ver que hay esperanza en Cristo Jesús, que su situación no está sin esperanza, que se entreguen a Jesús, que es el único que puede darle solución a su problema. Y si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres.
de toda esclavitud. Proclamamos libertad para aquellos que son víctimas de trata de blancas, de explotación sexual, de explotación laboral, aquellos que están en situaciones difíciles, que están privados de libertad. Señor, dales libertad interna, dales paz, dales esperanza. Sabemos, Señor, que en tu palabra pueden encontrar la paz que tú solo puedes dar. Y Señor, sabemos que en medio de la prueba tú has prometido estar con nosotros y que también nos darás una vía para ser libres. Muestra el camino, Señor, a todos aquellos que están en situaciones difíciles. Sabemos que tu palabra no regresará vacía y que tú les mostrarás la libertad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. ¿Eh? Creo que Damos la hermana Magali está. Damos gracias a Rosita. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Magali Martínez de Jiménez. Buenos días, hermana Magali. Buenos días, hermano José, hermana Rosita, a los amigos. Muy buen día a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, la familia también. Bueno, acá viendo que la palabra de Dios no deja un tema, ¿verdad? Que no incluya en su palabra. Y podemos pensar que en qué nos beneficia el saber acerca de la esclavitud. Nos beneficia esto mucho porque, o igual que la hermana, yo no sabía que para este tiempo moderno que nosotros estamos viviendo, hubiera tantas personas en condición de esclavitud, sea sexual, sea económica, sea por su trabajo forzado, privado de su libertad, pero en diferentes ramas, en diferentes condiciones, vemos que esta situación perdura. Y lo que tiene que ver, ¿verdad? Cuando uno es empleado, la responsabilidad que tenemos cuando somos empleados. He estado en las dos situaciones, he sido empleada de empresa, empleada doméstica, he sido jefa, también, así que he estado en las dos situaciones. Y algo que mencionó la hermana y que yo siempre mencioné, que yo nunca entendí, es por qué para que nosotros podamos hacer algo bien tiene que estar una persona observándome, un jefe allí para que yo pueda hacer las cosas bien. Cuando yo trabajaba de empleada doméstica, me encontraba con otras, ¿verdad? Que también eran empleadas domésticas y era la manera como ellas se expresaban de sus jefas y lo que decían que hacían cuando sus jefas no estaban. No hablaban en una manera respetuosa de su jefa ni correcta, usaban palabras un poco ofensivas para referirse a ella, y cuando ellas no estaban, ellas se sentaban a ver televisión o a usar su teléfono cuando salían a hacer un mandado, alguna diligencia, y cuando la persona calculaban que iba regresando, entonces comenzaban a hacer los oficios. Yo no tuve la oportunidad de 2 ocasiones quedarme un mes sola en la casa porque las personas viajaron al extranjero y yo me quedé sola
en la casa haciendo lo demás, y como yo trabajaba nada más una vez a la semana en cada casa, y yo salía de ahí y me iba a mi otro trabajo, y en la noche, en la tarde, yo regresaba a la casa. Realmente vemos personas desesperadas buscando un empleo, pero cuando encuentran ese empleo, no tienen la característica para ser un buen empleado. Y vemos cómo fue José, vemos cómo fue Daniel, todas las puntualidades, ¿verdad? Que ellos tenían, todas las características que debemos tener nosotros. ¿Cómo era José? Por ser puntuales, responsables, laborioso, a pesar de la condición en la que estaba José, Daniel, fueron personas que glorificaron el nombre de Dios, aún en el lugar que estaban, en la situación que estaban. Personas íntegras, personas, ¿verdad? Que no tomaban lo que no le pertenecía. He escuchado de personas que en la oficina se llevan esto, se llevan lo otro, se llevan esto, se llevan lo otro, tratan de comprar el mismo equipo de la misma marca para que le ajuste, ¿verdad? A lo que ellos tienen y poderse ir llevando. Eso es robo. Así que cuando hablan de personas honestas, que yo nunca he robado, no podría la persona decir yo no soy una ladrona, porque eso es robo. Te estás llevando algo que no te pertenece, así sea un clip, ¿verdad? Del trabajo. Pues nosotros tenemos que tener ¿verdad? Muchas características. Debemos de ser prudentes, debemos de ser, ¿verdad? Sabios en las labores que nosotros estamos realizando. Y vemos los consejos que a través de la palabra de Dios en esa época se le daba a los amos, se le daba, ¿verdad? A los esclavos, aunque la Biblia no exhortaba a que liberaran pues a los esclavos en ese momento. No hubo un silencio. El Señor, ¿verdad? Utilizó esa situación para hablar acerca de ellos, para que supiera cada quien quién era la responsabilidad. Aquí no le está hablando solo a los esclavos, les está hablando a los amos, a los jefes también, la conducta que deben de tener para esas personas. Nosotros sabemos que en cada lugar hay personas, ¿verdad? Jefes muy respetuosos, muy considerados, como también hay empleados muy buenos, pero viceversa. También pueden haber jefes déspotas y empleados que realmente sean lo mismo. Y nosotros como cristianos debemos de saber que el lugar donde estamos, en la condición que estamos, es para glorificar el santo y bendito nombre de Dios. Tener un ambiente adecuado, donde cuando tenía la guardería habíamos 4 personas y claro, pasaron muchas personas, ¿verdad? Durante los años que tuvo la guardería. El último grupo que ya vino la pandemia y cerramos, fue un grupo que nunca entre nosotras, es que ninguna de las personas con las que trabajamos ahí nunca hubo problema, nunca hubo problema entre las demás compañeras, que fulana me hizo, que fulana me dijo, que fulana no quiere hacer esto porque a mí me toca hacer lo otro. No, ahí todas trabajábamos igual. A pesar de que la guardería mía, yo trabajaba a la par con ella, yo bañaba niños, cocinaba, trapeaba, cuando había que hacerlo, se hacía. Ahí no había jefe, ahí no había empleado. Todos éramos, ¿verdad? Iguales. Y realmente hasta la fecha,
¿verdad? Yo mantengo contacto con todas ellas a través del teléfono, nos llamamos, tal vez una vez al mes, oye, ¿cómo estás? O ellas me llaman a mí, o yo las llamo a ella, y hemos mantenido ese contacto. Realmente hermano, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, la importancia de ser buenas representantes de Cristo Jesús donde quiera que nosotros lleguemos. ¿Por qué? Porque nuestros actos hablan a quién nosotros estamos sirviendo, a quién estamos adorando. Y no puede ser que un cristiano sea impuntual, que un cristiano sea irresponsable, que un cristiano pueda hablar de la manera que hablan las demás personas a referirse, ¿verdad?, a su jefe. Y realmente a la hora de entrar a trabajar, algo que aprendí de una hermana cuando recién entré a la iglesia en Peniel, de un consejo que ella le dio a su hija y nos dio a nosotras, que éramos las que estábamos iniciando ese año en los caminos de Dios. Y ella siempre nos dijo, cuando ustedes vayan a un trabajo, ahí va a estar un jefe, un dueño, pero el dueño de todo eso es Dios. Ustedes trabajen para Dios, hagan las cosas como para Dios. Y siempre me quedé con ese consejo que la hermana nos dio. Ella se lo dio a su hija para un trabajo, y la jovencita trabajó de manera puntual, responsable, y cuando ella pidió su sábado, le dieron el sábado y le ajustaron el horario por la capacidad que esa joven había demostrado en su trabajo. Y cuando nosotros hacemos las cosas correctas, Dios nos bendice, Dios nos guía, Dios nos dirige. Y realmente, si nosotros vemos en Proverbio 10:4, nos dice, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Y lo vemos con las personas que entran a un trabajo, y si tienen nada más que barrer, no pueden a limpiar ese escritorio, porque su labor nada más es barrer. A veces decimos, no soy una persona ladrona, pero en el trabajo nunca robé nada, pero cuando llegas tarde, cuando eres irresponsable, estás robando tiempo a la empresa, estás robando. Eso también podemos aplicar cuando nosotros tenemos cargos dentro de la iglesia, hacer la labor de la mejor manera en cada uno de los cargos que nosotros tenemos. Pedirle a Dios orientación, pedirle a Dios ayuda y trabajar en en el cargo. Estamos trabajando para Dios, hacer lo mejor que nosotros podamos hacer en ese momento. También vemos hermanos, que aquí tenemos un grupo de jóvenes que ellos también puedan darse cuenta de la responsabilidad que se tiene cuando uno entra al sistema laboral, que ellos puedan ser responsables, que ellos puedan ser diligentes, que puedan hacer su labor de la mejor manera, porque eso es lo que los va a ayudar a escalar. No es atropellando al compañero. Su carta de presentación y su carta para recibir un ascenso, una bonificación, es la labor, cómo la están haciendo, con la alegría, con el entusiasmo, con la puntualidad, con la responsabilidad. Muchas veces queremos que nos suban el sueldo, pero ¿cómo nos van a subir el sueldo si faltamos? ¿Cómo nos van a subir el sueldo si no llegamos temprano? ¿Cómo nos van a
subir el sueldo si nada más hacemos lo poquito que nos dicen que tenemos que hacer y no podemos hacer más nada. Entonces, realmente, hermano, es un consejo bueno para cada uno de nosotros, los consejos que nos está dando el Señor a través, ¿verdad? De su palabra, y que podamos aplicar en Tito capítulo 2, versículo 9 y de exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, que no sean respondones, que no les roben, antes que se muestren confiables, leales, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y realmente hermano, eso es lo que debemos de hacer nosotros a la hora de que nos pongan en algún lugar de trabajo, que el Señor nos coloque en un lugar de trabajo, es para brillar para Él, es para darle la honra y la gloria, es para que a través de nuestro testimonio esas personas deseen conocer ese Dios que nosotros servimos, es para enaltecer el nombre del Señor, es para ayudarnos a nosotros a que podamos ayudar a los demás en cualquier situación. Allí cuando tenía la guardería hubo una situación con una hermana con su hijo, estaba en grave peligro. Ahí todas nos uníamos todos los días antes de iniciar las labores, orábamos por ella, estudiábamos la Biblia, orábamos con ella, hablamos con el pastor de acá de mi iglesia, le explicamos la situación, el pastor fue allá, conversó con ella, oró con ella, la aconsejó, ¿verdad? Y de verdad, hermano, que eso ayudó mucho a nuestra compañera, que hoy en día su hijo está casado, su hijo está trabajando, y la cosa era bien, bien grave, tanto que sabían, y no solamente su hijo estaba en peligro, estaba ella, estaba su esposo, estaban sus demás hijos, porque las personas sabían a qué escuela estaban sus hijos, dónde ella trabajaba. Es más, se iban a la guardería en carro y se apostaban ahí afuera a verla, y con el poder de Dios, hermano, toda esa situación pasó. Para eso el Señor nos coloca a nosotros, para hacer ayuda. Yo no la podía proteger, yo no la podía ayudar, pero yo sí conozco a aquel que sí la podía ayudar, que sí la podía proteger, no solo a ella, sino a sus hijos, y ese poder de Dios, ¿verdad?, lo utilizamos. Realmente una lección, ¿verdad?, muy buena, que podemos aplicar a nuestras vidas, ver qué clase de empleado soy yo, qué clase de jefe soy yo, y que todos vayamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. A los jóvenes, que el Señor los bendiga mucho, y a los amigos de las diferentes redes sociales, hombres y mujeres adultos, que el Señor también pueda bendecirlos, y que podamos hacer un análisis de nuestro desempeño como jefe, como empleado. Si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos tiempo de hacer lo correctivo necesario. Hermano José, hermana Rosita, que el Señor lo pueda seguir bendiciendo, y que lo pueda seguir utilizando estos medios para que su palabra pueda llegar a a muchas personas, y que podamos hacer con ayuda del Señor los ajustes necesarios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Magali, por sus comentarios. Definitivamente que ponen en contexto lo que presentamos, y damos gracias a Dios que estos temas
surgen, porque si no surgen con la guía de estudio, uno de repente como que no lo toca, no hay razón. O sea, pensamos que nuestro trabajo no tiene nada que ver con nuestra fe y no nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios afecta todas las áreas de nuestra vida, no solamente nuestra relación cuando estamos en la iglesia. Y es algo que yo recuerdo que una persona una vez me dijo, una hermana de iglesia me dijo, no, es que la iglesia es la iglesia y mi trabajo y mis cosas personales, eso es aparte. La iglesia no tiene nada que ver y lo que yo aprendo de la iglesia no tiene nada que ver con mi vida personal. Yo me quedé, ¿en serio? ¿Cómo tú puedes estar dividido? Que en la iglesia eres una cosa y cuando sales eres otra cosa, porque según tú, lo que aprendes en la iglesia no tiene nada que ver con tu vida personal. Y yo le invito a las personas a que, como dice el título de la lección, practiquemos la lealtad suprema a Dios. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no hay manera que el amor de Dios te impacte personalmente y que eso no impacte todas las áreas de tu vida. En todo lo que hagas, en todo lo que hagamos, siempre vamos a querer agradar a Dios. Ese es nuestro todo, demostrar cuán agradecidos somos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando eso pasa, eso va a impactar todas las áreas de nuestra vida, nuestras decisiones en cuanto a qué carrera estudiar, qué persona vamos a elegir para ser nuestro cónyuge, todo va a ser impactado. Inclusive cuando, si acaso somos jefes, administradores, gerentes, va a impactar la calidad de personal que vamos a contratar. ¿Qué tipo de colaborador quiero contratar? ¿Cuál es el perfil que quiero tener en la empresa? ¿Cómo quiero que sea el ambiente de la empresa para hacer un testimonio de que Dios mora y vive, no solo en mi corazón, sino que también ha impactado todas las áreas de mi vida? Así que damos gracias a Dios por esta lección y esperamos que cada uno de nosotros tome los principios que se han presentado y los pueda practicar. Como dice el título de la lección, practiquemos estos principios que son de vida para vida eterna. Bendiciones. Amén. Vamos entonces con la oración final de nuestra hermana Magali. Hermana Magali. Sí. Ay, hermano, yo estoy orando y tengo el teléfono, el cosa apagada, micrófono Adelante. apagado. Ay, Dios. Adelante. Maravilloso Dios, Dios de amor, Dios de misericordia. A esta hora de la mañana te agradecemos que nos hayas permitido ver la luz de este nuevo día y sobre todo estar conectada, mi Señor, a Cristo Jesús, participando, Señor, en el estudio de tu palabra. Señor, te pedimos perdón si hemos sido negligentes, mi Señor, en la labor que hemos tenido que realizar fuera y dentro de la iglesia. Te ruego, mi Señor, que usted nos pueda ayudar a darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos cuando somos empleados, de trabajar de la mejor manera, de hacer las cosas bien, de dar a conocer tu santo y bendito nombre a través de nuestros actos, a través de nuestra labor, que sea nuestro testimonio el que pueda hablar que somos hijas e hijos de Dios. Te pedimos, Señor, de manera especial por ese grupo de jóvenes que se encuentran allí conectados, escuchando. Tal vez están comenzando a laborar,
Tal vez, mi Señor, están buscando un empleo, que puedan hacerlo con responsabilidad, que puedan hacerlo con puntualidad, que puedan dar todo lo que tengan que dar y cuando estén en una empresa puedan trabajar para ti, Señor. Porque usted es el dueño de todo, dice su palabra. Usted es el que los va a promover. Usted es el que va a pagar ese salario. Usted es el que les va a dar las bendiciones que ellos están necesitando. Te quiero rogar también que usted siga capacitando a nuestra hermana Rosita, a nuestro hermano José, que podamos darnos cuenta cuando somos jefes, cómo debe ser nuestra actuación. Te rogamos, Dios, que usted sea con esas personas que en este momento están en esa situación de esclavitud, que sea usted el que los pueda liberar, que sea usted el que los pueda, mi Señor, a ayudar, que nosotros podamos trabajar de la mejor manera dentro de nuestras iglesias, en los diferentes departamentos, que no hagamos que Cristo es para la iglesia, pero que cuando yo salgo de ahí, cuando estoy en mi hogar, cuando estoy de compra, cuando estoy trabajando, no soy cristiana. Tengo que ser cristiana en todo momento, Señor, y que en todas las áreas de mi vida realmente sea usted el que rija, el que dirija todas las áreas, mi Señor, de mi vida. En tus manos de amor nos colocamos para que nos permita el día de mañana estar aquí nuevamente. Esta no es una lección más, es una capacitación que nos ha dado el día de hoy de cosas que nosotros ni siquiera sabíamos la responsabilidad que teníamos, pero que hoy lo sabemos y lo vamos a poner en práctica. Gracias por no escatimar en nuestra preparación. Gracias por tocar todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos todo en Jesús. Amén. Amén, amén. Nuestro lema, al que el Señor llama, Necesita, al que envía, acompaña siempre gozosos conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Uh-huh. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate aquí en la voz de sus hermanos Magali de Martínez y de Jiménez, pregúntenle a ella porque lleva dos apellidos, Rosita de Moreno, pero también de su papá, el señor Baker, y este servidor suyo, José Antonio Moreno, pero también de su mamá, la señora Tomasa de Mendieta. De Moreno, perdón, ya te me olvidaste el nombre de mi mamá. Dios. Bueno, aquí estamos agradecidos con todos por habernos acompañado. Les deseamos que pasen un feliz día y los esperamos mañana desde las 6:30 de la mañana, si así el Señor nos lo permite. Hermano Magali, muchas gracias. Bendiciones, hermano. Chao, hermana Rosita, chao, y a los amigos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, No sé chao. por qué me veo negro. ¿Verdad que me estoy oscureciendo?